y en esta tarde poder saludar a cada hermano, cada hermana que se están conectando, o los que están conectados ya. Los bendecimos, damos gracias a Dios, por los hermanos de la iglesia, por los amigos que están conectados, por la gente que conocemos y aquellos que no conocemos también. Que Dios bendiga sus vidas y compartirles una palabra que se encuentra allí en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Desde el versículo 15, 9:15. La verdad que estamos en un espíritu hermoso. Siga adorando, siga bendiciendo, que no se pierda esto, no cortemos el mover del Espíritu Santo. Que Dios pueda hacernos sensibles a su voz, a lo que Él quiere hacer. Y después seguro vamos a adorarlo, vamos a bendecirlo, porque hay algo más. Dios quiere hacer algo mucho más. Su presencia está más cerca que nunca en este tiempo. Dice Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y esta palabra habla de una conversión tremenda que le ocurrió a un hombre llamado Saulo, que luego se convirtió en Pablo, en el apóstol. Y acá podemos ver el relato y el trato que Dios tuvo que tener con él. Muchas veces nosotros nos olvidamos de estas cosas, pero Dios siempre tiene preparado algo para nuestras vidas. Yo le ponía este título, pero realmente hoy quiero hablar de la conversión. El título que le puse fue de perseguidor a instrumento de Dios. Y dice la palabra del Señor que Ananías recibe una palabra y le dice: ve a donde está este hombre, porque será un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pero, ¿cómo era este varón? ¿Cómo era la vida de Saulo? ¿Qué es lo que él estaba viviendo? ¿Cómo él era personalmente? Y dice allí, ahí mismo, Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y dice que le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él estaba creyendo que estaba cumpliendo con su deber. Él estaba creyendo que por las cartas que le habían dado él podía llegar y aún viajar de Jerusalén a Damasco. Estamos hablando de casi 6 días de viaje. Eran 210 kilómetros o un poco más. Y voy a pedir a mi esposa. Y tuvo que viajar, llegar hacia ese lugar en donde vemos que él iba con un propósito. Él iba a llevar personas, aquellos que hablaban en el camino, se les llamaba a los del camino, aquellos que predicaban la palabra del Señor, que hablaban de Jesucristo, y él estaba determinado a viajar, a ir hacia otros lugares si era necesario, y prenderlos y llevarlos presos. Cuando nosotros empezamos a mirar estas cosas, podemos ver
de que este hombre no era cualquiera, era una persona que él estaba determinado por su creencia a ir y viajar y hacer lo posible con tal de detener la propagación del Evangelio. Ahora, ¿quién era Saulo? Dice Colosenses capítulo 3 del versículo 5 y 6, habla en un momento cuando él está contando quién era él, cuando él está testificando mucho más adelante lo que él hacía. Y dice Colosenses 3, yo lo tengo acá, capítulo 3, versículo 5, dice que es circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, dice que se basa en la ley, irreprochable. Cuando empezamos a mirar todas estas cosas, él empieza a hablar de lo que él era. Un tremendo allí hombre en su ley, como fariseo, dice que él era irreprochable, celoso, en cuanto a un perseguidor de la iglesia. Él hablaba de lo que él fue. Y cuando empezamos a hablar de este hombre, pareciera tremendo que Dios pudiera cambiar y transformar una persona así. Otra de las cosas que nos dice la palabra, dice que él fue testigo de la muerte de Esteban, aprobando su muerte. En Hechos 8:1 habla de esto. Dice que él estaba parado frente ahí, aprobando la muerte de Esteban cuando a él lo estaban apedreando, cuando a él lo estaban matando, cuando en un momento a punto de morir Esteban dijo, no le tomes en cuenta sus pecados. Y él muere por causa del Evangelio, Esteban, y dice que un joven llamado Saulo estaba allí a los pies, como dando, ¿no es cierto?, así la aprobación. Hicieron bien. Ese era Saulo. Otra de las cosas, dice la palabra del Señor, vamos a mirarlo ahí una hojita antes, Hechos 8, versículo 3. 8, capítulo 8 de Hechos, versículo 3, dice, Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Y uno, cuando empieza a mirar estas cosas, uno empieza a ver lo que sucedió después con él. Él dice que iba camino a Damasco, iba con ese propósito, iba con las cartas de los sacerdotes, determinado a aprender a aquellos que llegaran a hablar de Jesucristo, determinado a llevarlos a Jerusalén y aún que los pongan preso. Ese era Saulo. Pero tuvo un momento en su viaje, en su transitar, cuando él estaba entrando a Damasco, y vamos a mirarlo ahí mismo, dice la palabra del Señor en Hechos 9, versículo 3. Dice, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y uno empieza a mirar estas cosas. Dice que después sigue y en el versículo 6 habla de que él estaba temeroso, estaba temblando de miedo después de ese encuentro que tuvo con ese resplandor, con esa luz. De hecho, en un momento él iba decidido a perseguir a los discípulos del Señor, pero resulta que después se encuentra con Jesús. Y algo que me impacta porque dice la palabra, el versículo 9:1 dice que él iba contra los discípulos del Señor. Pero cuando se encuentra con Jesús, en el versículo 5, le dijo Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando alguien está pasando una situación, está pasando una persecución, y sabemos que somos hijos de Dios, que estamos en sus manos y hemos creído en Jesucristo, quiero decirte esto, todo aquello que se levanta y viene contra ti,
lo está haciendo en contra de Jesús. Porque cuando él no le dijo, tú estás persiguiendo a mis discípulos, él le dijo, ¿por qué me persigues? Quiere decir que cuando alguien toca a uno de sus pequeños, a uno de sus hijos, está también tocando a Jesús. Y Jesús es el que se levanta y es el que le salió al encuentro y es el que tuvo que confrontar la vida de este hombre porque no había manera de detenerlo, porque este hombre creía cumplir con su deber siendo en contra de los discípulos del Señor. Por eso que cuando miramos estas cosas, solamente en ese momento, en el encuentro que él tuvo con Jesús, es donde este hombre pudo empezar a ser allí transformado. Su vida empezó a ser convertida para ser una nueva persona. De otra manera, este hombre hubiera seguido en la misma condición. Dice el versículo 6 del capítulo 9, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Una persona que a través del encuentro con Jesús, a través de ese momento que él tuvo, de tal manera fue ese choque, fue ese trato tan en lo profundo, tan en el interior de Saulo, que él sin conocer, él dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Si no hubiera sido ese momento de encuentro entre la luz y entre lo malo que había en él, esa oscuridad que fue allí alumbrada por la luz de Jesús, dejando al descubierto el corazón de este hombre no hubiera actuado en una obediencia. Este hombre quizás se hubiera rebelado, pero nadie puede enfrentar a Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Lo más importante fue la conversión. Y Dios quiere en este tiempo hacer una obra dentro del corazón, convertir tu corazón de tal manera para que luego de ese trato que el Espíritu Santo traerá y trata con nuestra vida, con nuestro corazón, nos puede llevar a cumplir el propósito y llevar a hacer esa misión, ese llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso yo te dije que de perseguidor uno puede llegar a ser un instrumento en las manos de Dios, pero nadie puede llegar a ser un instrumento en las manos de Dios si primero no hay una conversión en su corazón. Y sabe que él tuvo un encuentro, a través de ese encuentro con Jesús, vino y empezó una conversión nueva sobre su vida. Vimos lo tremendo que era este hombre. Vimos la severidad que él tenía al atacar, al perseguir, al asolar a la gente, a hacer tantas cosas contra el pueblo de Dios. Hasta que tuvo un encuentro, y este encuentro trajo una conversión. Ahora, ¿qué es la conversión? La conversión dice que significa dar la vuelta. Se trata de un importante punto de partida. Es volver, es dar una vuelta, saber de que yo estoy yendo por este camino y quizás me estoy yendo, en vez de acercarme más hacia Jesús, me estoy alejando. En vez de buscar los caminos buenos, estoy eligiendo los caminos equivocados. Pero llega el momento en donde Dios quiere una verdadera conversión de nosotros. Y Él quiere que retornemos a Jesús, que volvamos a dar la vuelta y retornemos otra vez hacia Él. Y la conversión significa eso, dar la vuelta, es volver al punto de partida donde comenzó nuestro encuentro con Jesús, donde comenzó esa consagración, esa salvación que nos empezó a dar la vida, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Porque ahí comenzó nuestro cambio. Ahora también la conversión significa volverse del pecado. Implica volverse de todo lo malo. Soltar aquellas cosas que no nos dejan avanzar en el camino del Señor. Volvernos del yo, renunciar a aquellas cosas que nos dominan, que muchas veces aún nosotros mismos estamos entronados en nuestro corazón. Y Dios quiere que saques tu yo y lo pongas a Él otra vez en el centro de tu corazón. Es volvernos hacia Dios otra vez. Por eso cuando hablamos de esta conversión tuvo que haber un giro, un trato profundo con Él. Que sin saber Él dijo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga?
si no hubiera tenido un impacto en su corazón, él quizás hubiera dicho, déjame que tengo que cumplir con mi misión. Yo vine con cartas, yo vine a hacer esto, pero ese yo fue allí tirado por tierra. Ese orgullo fue tirado por tierra porque él tenía que, allí el Señor tenía que atraerlo y cambiarlo para llevarlo a ser un instrumento en las manos de Dios. Es un proceso, por eso la conversión es un proceso central de un giro, de volvernos a Él. Todos nosotros en algún momento tuvimos que tener un encuentro con Jesús para que comenzara una conversión. A mí Dios me cambió y sigue haciendo una obra y me tiene que seguir cambiando aún más para que las cosas que todavía no he recibido las pueda recibir. Ahora yo no sé cuál es la conversión o el trato que Dios en algún momento comenzó a hacer en tu corazón, pero es necesario, porque ninguna conversión es igual. De lo que Dios hizo conmigo no es lo mismo que hizo contigo, somos diferentes. De lo que Dios empezó a hacer con Saulo no es lo mismo que hizo quizás en otra persona. Hay cambios, hay tratos que Dios tiene diferentes en cada corazón. Pero lo bueno de esto es que nosotros podemos seguir y volver. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer esa obra. Sin allí una conversión no podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Hechos 3:19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia, dice, del Señor, tiempos de consuelo o tiempos de refrigerio. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y tomamos la decisión de retornar a Jesús, de dar vuelta a lo que sabemos que no está bien y humillarnos y volvernos a Él, eso habla de también una conversión. Dejar el camino, dejar las cosas malas, volvernos hacia Él, pedirle perdón. Dice que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, decía el apóstol Pedro, dice, serán borrados nuestros pecados. Y por causa de ser borrados nuestros pecados, vendrá de la misma presencia del Señor el consuelo que te hace falta en tu alma, el refrigerio que muchas veces no podemos allí tenerlo, es imposible recibirlo porque nos está faltando una búsqueda, nos está faltando volvernos a Él, nos está faltando volvernos aún a humillarnos y arrepentir y confesar nuestros pecados. Pero ¿cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces nos cuesta negarnos a nosotros mismos? Jesús dijo, Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que más nos cuesta muchas veces negarnos para seguir a Jesús, negarnos a nuestra carne, negarnos a nuestros deseos, negarnos a nuestros caminos, a lo que a nosotros nos parece que está bien, que es agradable, y muchas veces eso nos aparta del Señor. Pero dice el Señor, a todos le decía, Él se dio vuelta y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Después que reconozca, que diga, Señor, me niego, dejo esto, lo pongo a tus pies, lo pongo a tu cruz. Señor amado, me humillo, dejo lo mío, no quiero hacer mi voluntad. Cuando tú lo dices, es ahí donde puedes decir, bueno, ahora sí, Señor, voy en pos tuya. Voy detrás tuyo. Tomo lo que me corresponde. Hay una cruz personal que el Señor nos da, pero Él no te va a dar más carga de la que no puedas soportar. Él no te va a dar más problemas de lo que tú no puedas pasar. El asunto es que muchas veces nosotros nos negamos a buscar y a humillarnos y a tomar nuestro cruz y a negarnos a decir, oh Señor, crucifica mi carne, dejo todo esto que me impide caminar, dejo todo este peso, dejo toda esta carga, dejo todas estas angustias, dejo todo este dolor que no me deja avanzar y tomo mi cruz y te sigo, Señor, porque dice cada día, tome su cruz cada día y sígame.
Entonces si hoy quizás dejaste la cruz, dejaste de negarte a ti mismo, dejaste de seguir al Señor, es un tiempo de volver otra vez y decirle: Señor, desde hoy me vuelvo con todo mi corazón porque quiero seguir adelante en tus caminos. El apóstol tuvo que ser tirado. Mira lo que dice Hechos 9, versículo 4. Hechos capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Él tuvo que ser tirado. Algunos dicen que estaban en caballo. Acá no dice que estaba no habla de caballos, pero sin embargo, él tuvo que ser tirado y caer en la tierra. Cuando hablamos de caer en tierra, estamos hablando de que el Señor muchas veces tiene que hacernos caer de nuestro orgullo, tirar esa soberbia ahí para que nosotros podamos seguir adelante. Toda esa altivez que nos quiere manejar, todas esas cosas que a veces nos quieren hacer sentir grandes, porque este hombre era un hombre que tenía una gran preparación, que tenía cartas aún importantes, pero eso delante de la autoridad de Jesús no sirve. Lo que a Jesús le sirve es que nosotros nos dejemos transformar y que podamos dejarnos convertir y transformar nuestro corazón. Caer en tierra nuestro orgullo, dejar todo aquello que puede ser valioso, dejar todo aquello que nos quiere hacer creer grande, humillarnos delante de Él, para que Él pueda hacer la obra que tenga que hacer. Ahí comienza la transformación en nuestro interior. Dice que Saulo perseguía a los cristianos, pero en realidad perseguía a Jesús. Te lo dije hace un ratito, que él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo uno va a llamar Señor a alguien que no lo conoce? ¿Cómo yo puedo decirle Señor, o eres mi amo, o eres mi rey, mi dueño, si yo no lo conozco? Sin embargo, en ese encuentro él le dijo: ¿quién eres, Señor? Versículo 5. Y el Señor le dijo: yo soy a quien tú persigues, yo soy Jesús. Pero te es duro, te es peligroso patear contra el aguijón porque te vas a lastimar. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando el Señor le dijo: dura cosa te es si quieres ir en contra de lo que yo quiero hacer en ti. Dura cosa es que tú quieras hacer tu voluntad y no permitas que yo pueda hacer la obra. Este hombre estaba terriblemente allí endurecido, cerrado. Fíjese que él tuvo que comparar con este aguijón, esta punta de aguijón, Jesús. Él le dijo en un momento: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón es la punta, es una vara que tiene una punta que se usaba para azuzar la pareja así de los bueyes. Lo hincaban, lo pinchaban así para que, ¿no es cierto?, ahí enseguida pasara, tuvieran esa reacción. El Señor compara cuando Él le dice: dura cosa es que tú quieras patear contra esa punta, te vas a dañar. Porque Él no quería cambiar. Pero esto sirve para confrontar. Pablo tuvo que ser confrontado. ¿Para qué? Para que se diera cuenta de las cosas que no estaba haciendo bien. De las cosas que estaban pasando. Por eso que cuando él reconoció al Señor, él le dijo, cuando él reconoció a Jesús como Señor, le dijo: ¿quién eres, Señor? Estaba temeroso. Sin embargo, él se ofreció a hacer lo que él le mandara y luego le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Si no hubiera pasado ese comienzo, no hubiera comenzado ese trato, ese cambio en su corazón, él no hubiera obedecido al Señor. Ahora, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando Él empieza a resplandecer con su luz, como cuando resplandeció sobre la vida de este hombre Saulo, ¿sabe qué es lo que sucede? Primeramente, quedamos descubiertos en su luz. Cuando esa luz empieza a alumbrar nuestro corazón, ahí no queda más apariencia de nuestra vida. Ahí queda nuestro corazón abierto, descubierto a la lumbrera de sus ojos. Jesucristo dice que tiene sus ojos como llama de fuego. Él es capaz de mirar hasta lo más íntimo de tu interior y descubrir lo que está en tu corazón aún en este mismo momento. Por eso que quedó descubierto tal cual era. Y eso pasa con nosotros.
El Señor quiere seguir tratando, quiere seguir limpiando, quiere seguir transformando. ¿Para qué? Para que nosotros solamente dejemos que Él haga lo que tenga que hacer. Lo que más nos cuesta es dejarnos cambiar por Dios. Lo que más nos cuesta es reconocer que necesitamos ser cambiados. Pero nosotros muchas veces lo hacemos difícil, porque cuando vamos a su presencia, la presencia de Jesús alumbrará nuestro interior, nos mostrará quiénes somos, nos mostrará todos los lugares oscuros, y solamente nosotros tenemos que decirle: Jesús, yo quiero ser cambiado por ti, quiero ser transformado en mi corazón. No es para que nosotros podamos poner la confianza en nuestro corazón, en nuestra propia prudencia. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y luego da la respuesta: ¿quién conocerá al corazón humano? Dice: yo Jehová que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. Porque Él conoce lo más íntimo del interior del hombre. Por eso que nosotros no podemos decir: no, yo estoy bien, no, yo sigo de esta manera. Oh, no, es tiempo de decirle: Señor, examina mi corazón. Mira qué es lo que todavía no ha sido así convertido en mi interior. Qué es lo que necesito todavía así entregarte, que quizás no he dejado que tú lo hagas o que lo tomes. Y cuando miramos eso, vamos bien, porque ese es el camino para luego llegar a ser usados por el Señor. Aleluya. Allí estaba Saulo. Después de ese encuentro, dice allí Hechos 9, versículo 8. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo, versículo 9, 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Dice que después de ver ese trato, esa luz, escuchar la voz, imagínate esto: él cae en el piso de la tierra, escucha la voz, está hablando con Jesús, los compañeros que están alrededor están oyendo todo lo que pasa, pero él queda sin visión. Y hoy me hacía esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dejado la visión? ¿Hubiera obedecido igual? ¿Hubiera hecho caso al Señor? ¿O hubiera seguido con estar empecinado en seguir buscando a ver dónde estaban aquellos que eran discípulos del Señor? Dice que cuando él se despertó, se levantó, quiso abrir los ojos, y era como que Dios le puso una ceguera para que él no pudiera ver. Le dio las directivas, fue a una calle que se llama a la derecha, en la casa de un tal Judas. Dice: te tienes que quedar ahí. No veía, así que los compañeros le dijo: ayúdenme porque no sé qué pasa, no veo. 3 días. Durante esos 3 días Dios tenía que empezar a tratar. No solamente que ya comenzó la conversión en ese encuentro con Jesús. Cada vez que nosotros nos encontramos con Jesús, empieza la conversión de nuestro corazón. Empieza un cambio en nuestro interior. Pero también luego después tenemos que tener un tiempo para poder hablar con Él, para que Él siga tratando en nuestras vidas. Hay momentos en donde Dios nos lleva a soledad. Hay momentos donde Dios muchas veces nos aparta para que tengamos un tiempo. Dice que este hombre estuvo 3 días sin comer ni beber. Estaba en una condición sin ver, pero él empezó a orar, empezó a buscar, porque Dios tenía un propósito, tenía un plan con este hombre, que era llevarlo a ser uno de los más grandes misioneros y que ha quedado registrado para cada uno de nosotros. Quiere decir que cada uno de nosotros, no importa de dónde salimos o las cosas que quizás todavía faltan, pero si nosotros nos dejamos cambiar por el Señor,
Lo que importa es lo que vas a hacer después de ese cambio. Porque este hombre tuvo que ser alcanzado, tuvo que ser procesado. Aún como en este tiempo muchas veces somos tratados, procesados, y hay cosas que no las llegamos a comprender. Yo calculo que estando solo él, orando, le habrá dicho: Señor, ¿qué pasa? Te escuché, ahora reconozco, me humillo, te pido perdón, reconozco que sos verdadero, lo que decían. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué querés hacer? Seguramente habrá muchas cosas que él habló con Dios. Ahora, ahí había un discípulo. En Damasco Dios tenía a alguien que iba a usar para que se cumpliera y se llevara a cabo lo que Dios tenía para este nuevo comienzo. Te quiero decir esto: Dios tiene nuevos comienzos y nosotros no dejamos de buscarlo a Él, no dejamos de ser tratados por Él, no dejamos allí, dejamos y abandonamos lo nuestro y dejamos que solamente nuestra vida pueda ser procesada y cambiada por Él. Es ahí donde Dios empieza a hacer un nuevo trato. Es ahí donde Dios empieza a traer una nueva revelación en nuestra vida. La única manera de poder encontrarnos con Jesús es pasando tiempo con Él, es hablando con Él, es buscándolo en la oración. No hay otra manera que uno pueda ser cambiado. Ahora, dice la palabra del Señor que Dios empezó a manejar todas las cosas. 9:11. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Ahí estaba Saulo. Estaba en la casa de este hombre, pero no estaba callado, no estaba mudo, quizás no veía, pero dice que él estaba orando. Y por causa de estar orando, Dios estaba escuchando su oración. Dios estaba escuchando su clamor. Dios estaba preparando lo que iba a hacer con él. Y dice la palabra, versículo 12, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ya él sabía lo que iba a pasar, ahora tenía que esperar que llegara Ananías. Ananías se le revela al Señor, le dice: mirá, tenés que ir allí a la calle derecha, una de las calles principales, es como si fuera acá la avenida Mitre, tenés que moverte para aquel lado, hacia una cuadra, en esa casa, ahí hay alguien que se llama Saulo y es de Tarso. Ese hombre está orando. Y él ya ha visto que va un tal Ananías y pone sus manos sobre él y él abre otra vez, recobra la vista. Así que tú eres el encargado de ir a hacer esta tarea. Tienes una misión por la cual yo te voy a mandar y tienes que hacerla. Ahora, es tremendo. Cuando uno empieza a mirar estas cosas, me llamaba mucho la atención lo que le dijo Ananías al Señor. Que esto muchas veces nosotros como personas somos muy fáciles de cuestionar la conversión de la gente. Y decimos: este no está convertido. Y cuestionamos como que Dios, ¿no es cierto?, no ha hecho la obra en una persona o en alguien. Y muchas veces somos fáciles de hablar. ¿Y qué sabemos lo que Dios está haciendo con esa persona en su interior? ¿Qué sabemos lo que Dios está haciendo con esa persona en su casa, en su intimidad? Ahora, miren lo que dice versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él no creía. Él estaba mirando: Señor, yo he escuchado de lo que ha hecho este hombre. Ahora, yo notaba esto. Imagínate lo importante que es la conversión, la verdadera conversión. Ahora, imagínate esto, tú yendo a orar por Saulo, conociendo su fama de perseguidor, con permisos especiales para meter preso a los cristianos y aún los males que él ya había causado. Y Dios te dice: tenés que ir a orar por él.
Ananías le dice, Señor, pero mirá que este bravo, este mató a Esteban, yo escuché las cosas que viene haciendo, los arrastraba a los cristianos, los metía preso en Jerusalén, y vos querés que yo vaya a hablarle. Es terrible. Sin embargo, aunque Ananías quizás cuestionó en ese momento a sus ojos naturales, a su pensamiento, la conversión, el Señor tenía un plan con este hombre. Y eso es lo que el Señor también tiene con cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿qué es lo que le tuvo que decir el Señor? Mira lo que el Señor le respondió a Ananías. Por eso que nosotros no tenemos que cuestionar, ni mirar, ni decir esta persona tal o aquel. No, nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra conversión, de entregar cada día nuestra vida para el servicio, de obedecer al Señor, de no cuestionarlo como Ananías y hacer lo que Dios nos mande hacer. Porque no sabemos a quién le podemos allí estar llevando el mensaje, no sabemos a quién podemos estar alcanzando. Esa persona puede llegar a ser un apóstol, un maestro, un evangelista, un pastor. Que el día de mañana tú puedas ver que esa persona que quizás nadie quería, esa persona que todos rechazaban, esa persona que todos aborrecían, puede ser el mendigo, puede ser el que pide monedas en la terminal, puede ser aquel que quizás hoy está drogándose en la esquina con los amigos, y quizás tú vas y tú, más allá de las cosas, le llevas el evangelio y no sabes si ese hombre un día será usado y será llamado por el Señor. Por eso es muy importante cuando nosotros hablamos de la conversión, porque Dios nos ha convertido, nos ha cambiado, pero todavía hay más para cada uno de nosotros, hay más para tu vida. No es que Dios ya está, ya te salvó y hizo una obra, no, hay más todavía. Dios tiene que seguir haciendo la obra, tiene que completar lo que todavía no se cumplió, lo que todavía falta, lo que no ha llegado a ver todavía, hay más para tu vida. Por eso, cuando el Señor le contesta, versículo 15 del capítulo 9 de Hechos, le dice, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque este hombre, dice, ve porque instrumento escogido me es este hombre, yo le agrego así, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. No le iba a ser fácil, pero él le estaba hablando y le estaba diciendo, ve. Fue una decisión, una palabra, así una directiva clara. Ananías decía, no, Señor, pero yo escuché este bravo, es difícil, ¿cómo lo voy a predicar? ¿Cómo voy a orar yo? Oh, Señor, no, ve, Ananías, porque este hombre será alguien poderoso, será un instrumento usado en mis manos, llegará a todos los gentiles, lo llevaré delante de gente importante, estará delante de los reyes, él dará a conocer mi nombre a los hijos de Israel. Y dice que cuando este hombre recibió ese llamado, esa directiva, él fue y puso sus manos y los ojos de Saulo fueron abiertos, y dice que él tenía hambre y comió, se fortaleció. Pero también ahí Ananías le habrá dicho, mirá, Saulo, en esos momentos ahí que estuvo con él, tienes que bautizarte. Y ahí nomás ya lo bautizaron y comenzó allí Saulo, allí que después el Señor le cambia a Pablo. Empezó, dice, enseguida a predicar a Cristo, y muchos lo miraban con duda, muchos lo miraban, ¿será que este está convertido? Porque era bravísimo. Y sin embargo, él no negó. Desde ese momento llegó este hombre y se convirtió en un ministro, se convirtió en un testigo poderoso para llevar el mensaje a todos los gentiles. Hay tratos y hay cosas que Dios quiere seguir mostrando y revelándote y hablando a tu vida y a tu corazón. Cuando nosotros miramos esto, hay una palabra que no lo dice aquí en Hechos 9. Está en Hechos ahí 26. Y mira lo que le dijo el Señor en ese trato. Estaba hablando de su conversión, está hablándole al rey Agripa. Pero dice el versículo 26, 16 de Hechos, dice así:
pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, y dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, dice allí, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Oh, y este hombre, ay, me encanta porque este hombre tuvo ese trato en esos días, en esos 3 días el Señor le dijo, tú fuiste llamado para cosas grandes, tú fuiste llamado para ser un ministro, tú fuiste llamado para ser un testigo de las cosas que yo te voy a hacer, te voy a mandar, y serás un instrumento escogido, y serás alguien que libertarás a los que están en las tinieblas, y sacarás a aquellos que están en la oscuridad, y le mostrarás por la fe que es en mí la salvación que viene. Esa es la obra que Jesucristo quiere hacer con cada uno de nosotros, si nosotros no somos rebeldes a lo que Dios nos ha llamado, si nosotros nos rendimos, nos consagramos a Él y le decimos, Señor, cambia, conviértenos a los instrumentos en tus manos, y ahí podremos ver lo que Dios va a hacer después. No es tiempo de que nos rebelemos a lo que Dios quiere hacer. Es tiempo de obedecer a la visión que viene de parte del Señor. Y este hombre le termina diciendo allí 26:19, oh, por lo cual, Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Es importante en este tiempo, amigo, amiga, hermano y hermana, serle fiel y obediente a la visión celestial. Este apóstol, en un momento en esos tratos, él estaba predicando ya a Rey Agripa. Él estaba predicando lo que él había recibido. Él estaba dando testimonio de un cambio, de un encuentro que tuvo con Jesús. Oh, solamente permítele que Jesús transforme tu vida. Permítele que Jesús haga la obra completa en tu corazón. Y dile, Señor, me entrego, me pongo en tus manos. No quiero ser desobediente, no quiero ser rebelde a la visión celestial que tienes conmigo. Oh, cuando suceden esas cosas, te puedo asegurar que esta salvación y este perdón, cuando creímos en Jesús, esta conversión no ha sido en vano. Ha sido muy grande el precio que Jesús pagó por vos y por mí. Y no ha sido para que nos quedemos sentados. No ha sido para que te quedes cómodo. Ha sido para que cumplas con la visión celestial. Y quiero dejarte esto para que... Una vez hablé de lo que significa la conversión. Y di un ejemplo y ahora voy a orar. Pero quiero dejarte esto para que pienses en lo grande y en lo más hermoso que Dios hizo con cada uno de nosotros. ¿Qué pasaría si yo tengo 2 platos de comida aquí? En un plato tengo basura, en otro plato tengo una comida que es rica y es agradable. Y allí mi esposa tiene un chancho, lo tiene allí agarrado de la mano y yo le digo, soltá ese chancho. ¿Dónde piensas que ese chancho vendría a comer? ¿Al plato que es rico de esa comida o a la basura? Seguramente vendría a comer a la basura, porque está acostumbrado a comer basura. Ahora, ¿qué pasaría si ese chancho lo convertimos en un hombre? Y nosotros queremos hacer lo mismo que ese cerdo o ese chancho come, y come de la basura. Y comemos y quizás nos daría vergüenza al comer o al querer levantar la cabeza y mirar, porque nosotros no estamos acostumbrados a comer basura. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Esto habla de nuestra conversión, que antes nosotros, sin conocer al Señor, estábamos acostumbrados a andar en la basura, en el pecado, en el mundo, en todas esas inmundicias, en todas esas cosas que nos ensuciaban nuestra vida.
hasta que vino el Señor y transformó nuestras vidas y nos hizo una nueva criatura. Por eso dice allí la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas empezaron a ser hechas nuevas. La basura no es para ti, la basura es la que quedó atrás. El Señor te quiere cambiar y transformar. Te hizo una nueva persona, un nuevo hombre, para que cumplas una asignación, para que lleves a cabo lo que Dios ha determinado. Un instrumento en sus manos, un hombre y una mujer de Dios, para cosas poderosas, para cosas grandes. Por eso abandona aquellas cosas que están mal en tu vida, abandona la inmundicia del pecado y dile: Señor, yo soy una nueva criatura para servirte, para predicar de ti, para darte a conocer, oh, como tú quieras, donde tú quieras. Hoy me entrego, hoy me pongo en tus manos para que se haga la voluntad en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta noche quiero bendecirte, quiero agradecerte, quiero darte gracias por este ejemplo tan glorioso. Gracias porque, Señor amado, podemos mirar, Señor amado, a través del ejemplo del apóstol Pablo, de este hombre, Señor, que fue transformado, de Saulo, que fue transformado para ser un ministro en tus manos, Señor. Siendo que él estaba alejado, tú lo transformaste. Pero también, Señor amado, hoy lo aplicamos a nuestra vida y te damos gracias, Señor, porque también reconocemos que nosotros también fuimos convertidos y transformados, pero no fue solamente para que estemos en un camino o solamente nos quedemos, sino que fue para que te sirvamos. Por eso en esta noche, en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, mira a cada hermano, cada hermana. Padre, comienza a traer convicción de pecado, comienza a convertir aquellas cosas, Señor, que están allí desordenadas. Trae arrepentimiento en el alma. Hoy nos entregamos a ti, hoy nos volvemos con nuestro corazón y queremos pedirte que empieces a limpiar, que empieces a purificar, que empieces a santificar y empieces a quitar el velo que nos ha querido cegar. Y muéstranos, Señor amado, lo que vas a hacer en este tiempo, Señor. Oh, no queremos quedarnos en el pasado. No queremos quedarnos, Señor amado, siendo perseguidores, Señor, como lo fue el apóstol. Sino queremos llegar a un instrumento en tus manos. Dile: Señor, quiero que me conviertas en ese vaso, en ese instrumento, en esa arma útil, en ese hombre y mujer para llevar tu palabra, para servirte donde tú lo desees, Señor. Oh, dile qué quieres, Señor. ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Oh, te lo entrego todo. Te entrego todo. Despójate de aquellas cosas que te han estado haciendo mal. Despójate de todo pecado y todo peso que asedia. Despójate de toda incredulidad. Despójate de todo miedo y temor. Y dile: Señor, toma mi vida, lléname con el poder de tu Espíritu, lléname con el poder de tu presencia, lléname con esa unción, oh, de poder de vida, oh, desato vida ahora sobre cada persona que estaba apagada, desato vida sobre los ministerios que estaban allí quizás aún a punto de morir, ahora vuelven a la vida, se desata la vida de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, llena, Espíritu Santo, llena cada corazón, cada vida, aviva, despierta con el fuego de tu Espíritu y que todo lo que está preparado pueda empezar a ser desatado. Todo lo que está preparado para cada hijo, cada hija tuya empiece a ser desatado. En el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Oh, piensa por un momento en el pasado de este hombre, en lo que era Saulo. Pero también piensa cuando el Señor le dijo: instrumento escogido me será este. Instrumento escogido eres tú desde el vientre. Instrumento escogido eres tú desde que naciste. Instrumento escogido eres tú desde que Dios permitió que estuvieras en la tierra. Ese es el propósito. Dios va a hacer cosas grandes. Oh, regresa a Cristo si te alejaste. Regresa a Jesús si te apartaste. Pídele perdón y dile: Señor, aquí estoy otra vez. Aquí estoy otra vez entre tus filas. Aquí estoy otra vez entre tus soldados.
aquí estoy otra vez entre tus valientes. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Oh, gracias, Señor. Bendigo la vida de cada hermano y cada hermana. Bendigo a cada persona, Señor. Que los que estaban tristes, Señor amado, sean libres de toda tristeza. Que los que estaban cansados reciban nueva fuerza. Que los que estaban, Señor amado, batallando quizás y no podían ver el futuro y lo que tú querías hacer, Señor, se desbaratan ahora esos planes, se desbaratan esas opresiones, se rompen esas obras que el enemigo ha trazado, ha querido levantar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, suelta las vidas, saca tus sucias manos, diablo, de las casas y lo que has querido venir a levantar en contra de cada una de las vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Declaramos tu victoria. Declaramos tu victoria, Jesús. Que esta no sea una semana más. Que esta sea una semana de principio, de comenzar contigo, Dios. Comenzar contigo. Esta sea tu semana. Si te alejaste, vuelve otra vez de retorno. Y dile, Jesús, no empezaré mi día sin estar contigo. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde.